Estamos retomando este ciclo de entrevistas desde Prensa Obrera con Lucía Maffei, que comentábamos que sos bióloga y becaria postdoctoral del CONICET, y aparte sos miembro de la agrupación Naranja de docentes e investigadores universitarios y te organizás en Jóvenes Científicos Precarizados. Así que bueno, bienvenida, Lucía. Y vamos a estar, nada, bueno, comentando un poquito en realidad a raíz de los últimos temas que estuvieron bastante presentes estas últimas semanas, por ahí más en lo que tiene que ver con el impacto ambiental de algunos convenios que fueron saliendo y también, bueno, impacto sanitario y demás fuentes. Así que, bueno, nada, para arrancar, en realidad te quería preguntar primero un poquito sobre este convenio que salió en las últimas semanas, el convenio con China, que estarán al tanto de lo que firmó, de lo que está avanzando el gobierno, que generó por ahí un poco de polémica al interior del movimiento ambientalista, de todo lo que es el sector científico. Si nos podés contar un poco de qué se trata este convenio. Bueno, o sea, en primer lugar, creo que lo que hay que señalar con todo este debate es justamente que la poca información que había al respecto y que empieza a circular recién cuando hay una denuncia, digamos, de parte de, bueno, una periodista, Soledad Barrosi, pero sobre todo de las organizaciones ambientales. Es decir, el gobierno pretendía, digamos, aprobar este acuerdo sin dar ningún tipo de información al respecto. Y esto es algo que nos tiene que llamar la atención, no porque no haya ocurrido, digamos, y justamente me venía a la mente otro caso muy similar que hubo, sino justamente porque es la moneda corriente, ¿no es cierto?, con los distintos gobiernos de diferentes signos patronales que aprueban distintos acuerdos que modifican radicalmente la producción de alimentos, lo que tiene, por supuesto, consecuencias directas sobre la población, pero además, sobre todo, sobre el ambiente. Y en ese sentido, digamos, lo importante que es tener esa información y que sea la población que luego va a ser afectada la que realmente sepa qué es lo que se está probando, qué es lo que se está modificando. Digo esto porque al principio surgió una denuncia donde se hablaba de una cantidad de toneladas que se iba a multiplicar por 15 la producción. Luego desde el gobierno salieron a aclarar que no era así, que se iba, por ejemplo, a duplicar en el plazo de 4 años, fueron las últimas cifras que dijeron, que de todas maneras hay que pensar es una modificación de la producción enorme, digamos, duplicar en un periodo de 4 años lo que es la producción porcina es una modificación bastante sustancial, pero sobre todo lo que hay que, digamos, lo que deja en evidencia es justamente esto que mencionaba, digamos, no hay un interés de dar un debate en público sobre estas cuestiones y eso naturalmente genera desconfianza y malestar y con motivos sobrados porque somos un país, digamos, con una historia muy compleja en ese sentido. Uno de los nombres que estaba en danza, digamos, asociado a este acuerdo de los cerdos, es Felipe Solá, nada menos que el impulsor y, digamos, el agente directo de las multinacionales como Monsanto en el país, que fue el responsable de aprobar en el año 95 como secretario de Agricultura de Menem el ingreso de la soja transgénica asociada a agrotóxicos a nuestro país, con las consecuencias devastadoras que eso ha tenido, digamos, a nivel ambiental y social en todos estos años. Y esto nos tiene que generar, por lo menos, no una oposición directa en el sentido de sin argumentos, sino justamente con todos los fundamentos del caso, despertar, digamos, una señal de alarma para informarnos, involucrarnos e intervenir políticamente sobre este tipo de convenios. Clarísima, Lu. Y bueno, un poco aparte comentarle a la gente que se va uniendo que esto que mencionás lo pueden ir encontrando también en distintas publicaciones, notas que fueron saliendo en prensaobrera.com y también obviamente acá en las cuentas de Prensa Obrera en distintos videos. Pero bueno, nada, un poco a raíz incluso de esto que decís, que llama bastante la atención del impacto que podría tener, preguntarte por ahí un poco si conoces o cómo sería en realidad este proyecto llevado adelante en cuanto a lo que es la crianza y demás de lo que son estas especies, particularmente si puede tener alguna especie de impacto sanitario también o ambiental como los antecedentes que vos comentabas incluso de la soja transgénica. Claro, bueno, digamos, hay que partir de la base de que esto es todo un proceso más general de relocalización de la producción china de carne de cerdo. Esto a partir, digamos, de los problemas sanitarios que tuvieron ellos con la peste porcina africana. Podemos charlar un poco sobre eso después. Pero forma parte, digamos, de un plan económico a nivel más global. Es decir, China, uno de los destinos, digamos, sería Argentina, pero no necesariamente es el único.
esta necesidad de China de exportar, digamos, a otros países la producción de carne de cerdo. China es el principal consumidor mundial de carne de cerdo. Tiene, digamos, un modelo definido, es decir, acá es importante señalar esto, no es que se va a aumentar la producción de carne de cerdo, por ejemplo, suponiendo que las cifras que ahora plantea el gobierno sean verídicas, no es que se va a duplicar la producción de carne de cerdo como las conocemos hoy en el país, sino que viene asociado a un modelo de granjas industriales. Es decir, cuando uno ve incluso las fotos, son edificios de varios pisos, donde hay miles y miles de animales hacinados en lugares muy pequeños. No es la clásica, digamos, producción de cerdos a la que uno está habituado, o una persona que tiene 20 cerdos en el fondo de la casa, digamos. Estamos hablando de una producción de tipo intensivo, de tipo industrial, con una gran concentración de animales. Esos animales, en términos generales, son alimentados con prensados industriales, es decir, no son alimentados de manera natural, con las consecuencias que eso a su vez también tiene a nivel sanitario y biológico. Y, digamos, esta concentración de animales genera un potencial riesgo sanitario en muchos aspectos, tanto en enfermedades que afectan al propio ganado, en este caso el porcino, y la potencialidad de que eso luego, digamos, salga de esas granjas industriales e infecte al resto, digamos, de la producción, como también al surgimiento de nuevas enfermedades de tipo zoonóticas, es decir, enfermedades que están circulando en animales, pero que luego ya directamente pueden ser contagiadas a los humanos, o se generan determinados mecanismos biológicos y dan un salto de especie y pueden pasar a infectar al ser humano, y esto tiene, digamos, consecuencias directas sobre la salud de la población. Claro, bueno, en relación a esto incluso un poco que decías al final, me imagino que también con toda la situación epidemiológica que hay a nivel mundial, que después si querés también nos puedes contar un poco, pero con el tema del COVID, nada, me imagino que también por ahí es bastante alarmante, ¿no? Acá comentaban también, bueno, un poquitito en las preguntas, Pablo mencionaba, hola, ¿cómo están? Dice, sí, Felipe Solá, que además de la soja transgénica también habilitó las rifas de pesca en el mar bonaerense en compañías británicas en el 96. O sea que ya estamos hablando de una persona que viene, digamos, con una serie de antecedentes en este sentido, siempre por ahí bastante polémicos en detrimento de las condiciones sociales, ¿no? O ambientales incluso. Bueno, y un poco, nada, ya nos fuiste comentando, pero en realidad también preguntarte por ahí, esto que vos decías de la producción y demás, hoy por hoy uno de los argumentos que mucho utiliza el gobierno de Alberto Fernández para impulsar este proyecto es esto de que aparentemente sería como, bueno, una medida para la recuperación económica de Argentina en la pospandemia. Nada, también un poco si esto realmente es así, si realmente es algo que puede favorecer al país desde ese lugar, más que nada también retomando un poco esto que mencionabas del impacto ambiental que puede llegar a tener, ¿no? Sí, o sea, ahí creo que hay que ir un poco al eje, digamos, de la política que ha tenido este gobierno ya de antes de su asunción. Es decir, recordamos que en la propia campaña electoral Alberto Fernández se reunió en San Juan con los funcionarios de la provincia y planteó que el modelo de minería de San Juan era el modelo a seguir, una provincia que está repleta de situaciones y casos de denuncias de contaminación de los cursos de agua, de las napas, etcétera. Lo mismo, digamos, en relación a la explotación del fracking en Vaca Muerta, una práctica que está absolutamente prohibida en una cantidad de países europeos y que se pretende aplicar acá sin ningún tipo de control. Lo mismo que ocurre con la explotación del litio en el norte. Y bueno, desde ya, digamos, su venia que continúe el modelo de soja transgénica y agrotóxicos como si no pasara nada, cuando bueno, ya está demostrado, digamos, con distintos estudios científicos y digamos, con los propios datos de salud pública, el desastre, digamos, el genocidio en un punto ecológico y social que está generando esta práctica. Es decir, es un gobierno que, digamos, lejos de tener una política de defensa del medio ambiente, ahora con todo esto, por ejemplo, Cabandier, que frente a la modificación de la ley 722 en Mendoza con respecto al uso del agua, no había, digamos, emitido opinión como ministro de Ambiente, ahora salió a plantear que, bueno, que él no estaba del todo de acuerdo con este convenio que iban a firmar con China, pero en términos generales es un gobierno que lejos de plantear una defensa del ambiente, ha profundizado y ha mantenido, digamos, estas prácticas
extractivistas y de producción intensiva que no hacen más que saquear los bienes comunes, los recursos naturales, en detrimento de la población. Luego está, bueno, naturalmente, digamos, la cuestión de los puestos de trabajo, que, digamos, nadie lo niega, es decir, la necesidad de que haya nuevos puestos de trabajo cuando gran parte de la población del país está sumida en la miseria, digamos, y más profundizado ahora con la situación de la cuarentena, cuando el gobierno, digamos, apenas da unos subsidios que no le alcanzan a nadie. Pero bueno, lo que también hay que preguntarse es qué tipo de puestos de trabajo generaría este tipo de granjas industriales, en qué condiciones, porque cuando hablamos de los riesgos de la producción en términos zoonóticos, en términos sanitarios, las primeras personas que van a ser expuestas a estos riesgos sanitarios son los trabajadores y trabajadoras que van a estar en contacto directo con los animales, digamos, esto no es que va a salir volando, digamos, va a salir transmitido por quienes trabajan en ese tipo de facilidades. Y bueno, tampoco queda claro, digamos, bajo qué condiciones laborales ni qué cantidad de puestos de trabajo se plantea. Esto ya lo hemos visto además en otros tipos de emprendimientos como la megaminería, donde se le vende a la población del lugar que esto va a implicar una recuperación económica, que va a generar miles y miles de puestos de trabajo, y lo que se encuentra en todas las poblaciones que han tenido este tipo de megaemprendimientos es que los puestos de trabajo no eran tantos, que los que había eran muy precarios, digamos, con malas condiciones laborales, que los trabajadores son los primeros afectados por los casos de contaminación o riesgo sanitario, y digamos, esas poblaciones quedan con un territorio arrasado, contaminado, y sin que esa recuperación económica se haya manifestado, digamos, en beneficio de ellos, sino más bien de grandes empresas multinacionales que se llevan el dinero sin dejar absolutamente ningún beneficio. Digo esto porque si no parecería que estamos discutiendo este acuerdo con China de producción de carne de cerdo, como si, digamos, nunca hubiéramos tenido este tipo de debates. Estos son debates que se han dado una y otra vez. Tenemos estos antecedentes. Luego, bueno, que el gobierno presente la evidencia, presente los datos para mostrar que no es el caso. Pero lamentablemente los antecedentes van todos en otro sentido. Clarísimo lo que comentás. Un poco aparte, antes vos mencionabas el tema este de cómo sería incluso la alimentación y demás. Por ahí, en comparación con lo que era esto que vos mencionabas recién de la megaminería y demás, un poco lo que se había mencionado inicialmente, que vos comentabas también, que al principio que se los alimentaría con soja que se sembraría acá también, y con esto en realidad no te quiero dejar de preguntar un poco en relación a un tema que también los últimos días estuvo muy, muy presente, que es el tema de lo que está pasando con las islas del Delta, con los humedales del Delta, ¿no? En este sentido también, por ahí del avance que se está teniendo en el sentido de todo lo que es agropecuario, bueno, cómo eso está avanzando en detrimento de lo que es el ambiente. Si nos querés contar un poco de ese impacto que puede llegar a tener a nivel ambiental. Claro, bueno, acá nuevamente, ¿no? La falta de información hace que en un punto sea difícil de estimar la situación. En China los cerdos son, digamos, masivamente alimentados con las sobras de la producción de soja, digamos, con harinas de soja que se derivan luego de que, digamos, se utiliza en la producción industrial de alimentos para los seres humanos. En principio, era de esperarse, digamos, que se los alimentara de la misma manera, por lo menos ese es el modelo productivo en China. Luego, a partir de distintos agentes del agro y representantes de las patronales agrarias y de cría de porcinos, se planteó que no era así y que en el caso de nuestro país se iba a utilizar el maíz que se siembra en el norte del país. Es decir, que los cerdos iban a ser alimentados solamente con maíz. Esto, digamos, de nuevo, ¿no? Declaraciones de distintos empresarios o representantes de las patronales, nada en términos oficiales, por lo menos. Con lo cual, bueno, se planteaba que, digamos, no iba a implicar. Eso no queda claro, es decir, los modelos de granja industrial en China, como decía, están basados en la utilización de la harina de soja. En nuestro país, de hecho, bueno, con la caída del precio de la soja, incluso la caída de la importación de soja china, en gran parte por el colapso de la producción de cerdos, bueno, eso lo mencionaba antes, pero China, digamos, genera todo este emprendimiento en relación justamente a que tuvo un colapso de su producción, se sacrificaron cientos de millones de animales, o sea, una barbaridad de animales sacrificados, justamente porque no pudieron controlar los brotes de peste porcina africana que tenían. Ellos empezaron a tener algunos casos en la zona norte del país a partir de unos brotes que hubo de peste porcina africana en la zona de Rusia,
y a partir de entonces se les disparó en todo el país, se propagó de una manera impresionante y digamos, la peste porcina africana es una enfermedad que es mortal en cerdos domésticos, muy contagiosa y que bueno, una vez que entra, digamos, así a gran escala en la producción es muy difícil de parar, específicamente en este tipo de granjas industriales donde no están separadas entre sí, donde hay miles y miles de animales, etc. Este también es un riesgo, digamos, que hay que plantearse, es decir, estamos planteando que se establezcan en el país quienes en su país de origen, pero no por ser China, digamos, podría ser cualquier otro país, eso quiero dejarlo en claro porque no tiene nada que ver con que sea China, estas cosas ocurren en los países capitalistas a nivel mundial, pero en el caso de China, digamos, estamos planteando establecer un modelo productivo que ya ha fracasado en sus propios términos, es decir, con el sacrificio de millones de animales, con la catástrofe que ha implicado en ese sentido. Eso también debería instalar una señal de alarma. Pero bueno, volviendo a lo de la soja, eh, sin dudas, digamos, preocupa también, como respecto a lo que vos planteabas recién, en los últimos días hubo, bueno, manifestaciones, digamos, y protestas en toda la zona de Santa Fe y de Entre Ríos también por la quema de lo que se llama pastizales, que en realidad son ecosistemas de humedales muy importantes en todo lo que es la zona del delta de las islas del Paraná, porque ha habido una cantidad inusitada de quemas intencionales, es decir, para, entre comillas, limpiar el terreno, y justamente en gran parte es para la utilización con ganadería, justamente porque producto del avance de la frontera agrícola, el avance de la soja transgénica, también se desplazan otras actividades agropecuarias como es la ganadería, y son muchos los ganaderos de la zona de Entre Ríos que llevan a las vacas a pastar a esos lugares, porque les resulta, digamos, más redituable. Bueno, ha sido una catástrofe ambiental, el humo llegó hasta la autopista de Rosario, y bueno, obviamente es una pérdida brutal de los ecosistemas de la zona de los humedales, digamos, actúa muchas veces como buffer, digamos, como intermediario para justamente evitar las inundaciones, etcétera. Es decir, la destrucción de ese tipo de hábitats tiene consecuencias directas luego sobre las condiciones de vida, bueno, naturalmente de los animales, pero también de la población. O sea que sí, está relacionado obviamente todas estas formas de producción industrial, porque bueno, digamos, si los cerdos comen soja, aumenta la producción de soja, aumenta, digamos, el avance sobre los ecosistemas nativos y eso genera todas las consecuencias que ya vemos hoy. Claro, exactamente. Un poco en realidad esto que mencionás, lo retomo muy interesante, esto de cómo justamente las plantaciones, ¿no? que se hacen, eh, que podrían en este caso, como vos decías, no se sabe tanto todavía de cómo realmente se van a alimentar estos animales. Si siguieran avanzando, ya tenemos hoy el ejemplo, ¿no? de lo que pasa con los desmontes y demás, que, que hoy por hoy, nada, como comentabas, incluso esto de que ya están llegando incluso los incendios a las rutas o a las ciudades incluso, ¿no? Eh, pero bueno, cómo por ahí, cómo este convenio que está avanzando, digamos, el gobierno, cómo podría afectar, o este tipo de producción, cómo podría afectar o cómo podría impactar en lo que son las poblaciones ganaderas más chicas. Eso como... Y bueno, eso, digamos, va a tener un impacto, digamos, como cualquier explotación comercial intensiva, industrial a este nivel. Es decir, es como pensar en que uno tiene una pequeña chacra donde cultiva, digamos, determinados vegetales o determinados granos, y de pronto viene un pool de siembra con millones y millones de hectáreas, con la producción totalmente tecnificada, etcétera. Va a generar, digamos, seguramente una baja, digamos, en los costos que los pequeños productores va a ser muy difícil que puedan igualar. Esto, bueno, obviamente por ahora es hipotético, pero nos basamos, digamos, en las situaciones que ha habido de este tipo en otras formas de producción, y es muy difícil para un pequeño productor o para un productor mediano competir con este nivel de inversión, de infraestructura, etcétera. Obviamente son distintas formas de producción, es decir, esta producción intensiva está muy asociada también al uso de antibióticos, a la alimentación de los cerdos en general, no con productos naturales, sino con prensados, esto que mencionaba de la soja, es decir, un cerdo naturalmente no come soja, digamos. Si uno se basa en las formas más naturales de alimentación, bueno, tiene otro tipo de alimentación. Y bueno, no es justamente en general las formas de producir que tienen los pequeños productores. No va a ser una buena noticia tampoco para este sector. Bien, un poco ahí habían estado preguntando también
en Instagram acá en el chat, en los comentarios, si nada, si hoy por hoy ya existen este tipo de granjas en el país, como estas mega granjas que viene quizás a avanzar, digamos, el convenio con China para instalarse. ¿Es así hoy? ¿Ya tenemos acá estas mega granjas, de estos criaderos, digamos? No, o sea, a nivel de cerdos no, la producción de porcina en Argentina es pequeña, es muy pequeña, de hecho no llega a cubrir, digamos, la demanda nacional, es decir, hay importación de carne de cerdo, sobre todo de Brasil y creo que también de Dinamarca, pero sobre todo de Brasil. No, no llega a cubrir la propia demanda interna, con lo cual no, hoy por hoy la producción porcina no tiene esas formas de explotación. Sí, por ejemplo, algo más similar a lo que ocurre es con los criaderos de pollos a nivel industrial, donde, bueno, justamente también son formas de producción muy disímiles a lo que uno está, en un punto mucha gente tiene en mente, ¿no es cierto? Bueno, la persona que tiene gallinas, digamos, en un fondo, etcétera. Obviamente no se trata de eso, los pollos también en ese caso, tanto los que son gallinas ponedoras como los parrilleros están hacinados en pequeñas jaulas, son alimentados también con prensados de origen animal. Este, las condiciones, esto digamos, bueno, es todo otro debate, ¿no es cierto? Pero las condiciones de producción para los propios animales son profundamente crueles en este tipo de sistema industrial, que también es, digamos, un eje que se podría abordar. Más allá, digamos, de la posición, yo no tengo una posición contra el consumo de carne, pero sí pienso que bajo este sistema social, que bueno, es intrínsecamente cruel, digamos, con los propios seres humanos, con la explotación del hombre por el hombre, bueno, no tiene como, digamos, el único objetivo es aumentar el lucro, la producción animal bajo este sistema es profundamente cruel cuando no tendría por qué serlo, y todo este tipo de dispositivos industriales, digamos, acrecentan el sufrimiento de los animales con el único beneficio, digamos, de reducir los costos. Bien. Excelente. Ahora, un poco en realidad lo que te quería preguntar también de la mano con esto que comentabas, es si entonces, por ahí, realmente este modelo productivo que viene a proponer el gobierno de Alberto Fernández de la mano de Felipe Solá, si realmente presenta, o sea, representa un salto cualitativo en cuanto a lo que es la política económica que tiene el país, pensando además esto último que decías, incluso al calor por ahí o sea, de la caída, si se quiere, o de la crisis que vemos a nivel mundial, a nivel económico, ¿no? Del propio sistema capitalista, cómo se planta, digamos, Argentina en este sentido, el tema de la primerización, que si querías comentar un poquito de eso también. Sí, bueno, yo el otro día escuchaba las declaraciones también de un miembro del agro que pretendía presentar esto, él decía, bueno, justamente rebatía esta cuestión de que no se van a alimentar con soja, sino que se va a utilizar el maíz del norte de Argentina, y pretendía presentarlo en el sentido de que esto iba a implicar, digamos, un valor agregado sobre la producción de granos, porque bueno, no era lo mismo exportar el maíz como grano crudo, que, bueno, los chanchos engordados con el maíz. La verdad que es como, a esta altura de la historia es bastante gracioso, digamos. No es otra cosa que una profundización de la primarización de la economía. Es decir, un valor agregado sobre el grano puede ser, bueno, la producción de aceite, la producción de, digamos, de las producciones oleaginosas, entre otras cosas. Alimentar cerdos con el maíz y luego exportar cerdos no modifica, digamos, en lo más mínimo la matriz productiva de Argentina como un exportador de materias primas, sea en este caso granos o carne de cerdo. No son, y esto es lo mismo que ocurre con la megaminería y con otros emprendimientos, es decir, las multinacionales vienen acá con el objetivo de utilizar nuestro territorio para determinadas formas de producción que en algunos casos no quieren desarrollar en sus países, por ejemplo, por la contaminación que implica, el caso de la megaminería, y en el caso, bueno, de los cerdos chinos, porque no pueden desarrollarlo en su país porque han generado una catástrofe sanitaria con la peste porcina africana y su incapacidad de controlarla. Su único interés, en este caso el de China, en otros casos de Canadá, Suecia, etcétera, es extraer estas materias primas y llevárselas así como están y procesarlas en su país. En este caso, digamos, a China lo que le importa es que haya producción de carne de cerdo y luego enviarla. No hay una generación de valor agregado sustancial que, digamos, nos pueda hacer pensar en una mejora a nivel económico, productivo, digamos, una industrialización. No es otra cosa que la misma matriz agroexportadora.
Impecable, muchas gracias, Lu. Bueno, justamente clarísimo esto que mencionás también con esto. En realidad esto que comentabas, lo último también de la historia por ahí que trae China, incluso de hoy por hoy no poder utilizar su propio territorio, por decirlo así, para instalar estas megagranjas. Si nos querías contar un poquitito más de eso por ahí, hoy incluso que hay una alerta epidemiológica, ¿no? Como decíamos al principio, a nivel mundial, sobre todo con el tema del COVID, que se hizo un nexo un poco con su origen o su salto, como comentabas vos, al ser humano a partir de la comercialización de ciertas especies o de la crianza de ciertas especies. Nada, que en este sentido también por ahí, si nos querés comentar un poco más en profundidad cuál es la historia que tiene China con la peste porcina africana o hoy por ahí cuáles son las opiniones, ¿no? Al interior del sector científico con respecto a este convenio. Bueno, lo mencionaba un poquito antes, digamos, es muy grave lo que ocurrió en China porque hay que pensar que hubo, por ejemplo, brotes de esta misma enfermedad en Rusia, en Georgia, digamos, en distintos países de Europa, y en ninguno se descontroló como en el caso de China, ¿no? Lo cual habla de un mal manejo. En gran parte, bueno, lo que mencionaba, digamos, esta concentración, alta concentración de animales, en otros casos por, digamos, el temor de los propios productores de carne de cerdo de informar al gobierno central, de reportar, digamos, los casos. Fue una epidemia que se mantuvo, digamos, silenciada durante un montón de tiempo por el gobierno chino, hasta que finalmente, bueno, fue obviamente inocultable, digamos, por la catástrofe. Hay que pensar que esto hizo colapsar en su momento las bolsas del mundo, digamos. Tiene todo lo que ocurre en China y más en un contexto de guerras comerciales con Estados Unidos, etcétera, todo lo que ocurre en China además hay que multiplicarlo por mucho, por 100.000, ¿no? Digamos, con respecto a lo que es para nosotros población, tamaño, etcétera. Eh, y digamos, bueno, tiene una importancia bastante grande lo que ocurre con la peste porcina. Luego, la peste porcina africana, digo, eso me parece que es también interesante por ahí señalarlo, porque no es, por suerte, no es una enfermedad conocida en nuestro país. En realidad es una enfermedad de tipo emergente, ¿no? Digamos, y esto tiene que ver con lo que mencionabas vos recién de la pandemia, porque es una enfermedad que en realidad es originaria de África, de la zona de Kenia, y que afecta a jabalíes salvajes, cerdos, digamos, parientes de los cerdos, pero salvajes, a los cuales no les genera, digamos, mortalidad. Son animales que tienen ya un ciclo de transmisión que está, digamos, evolutivamente estabilizado, entonces tienen una sintomatología leve, etcétera. Las enfermedades emergentes justamente se generan cuando el humano avanza sobre los ambientes naturales y entonces entra en contacto él mismo, el ser humano, o animales domésticos que lleva el ser humano, como en el caso del cerdo doméstico, entran en contacto con ciclos de transmisión silvestre de enfermedades que hasta entonces, digamos, no estaban circulando, ni entre seres humanos, ni entre animales domésticos. Al generarse este salto de especie de la peste porcina africana, entre la población de cerdos domésticos, resultó altamente mortal y altamente contagiosa. ¿Por qué? Porque, digamos, no había una historia evolutiva de la enfermedad en esa población. Es decir, todos los cerdos domésticos eran susceptibles de ser infectados por este nuevo virus. Y eso genera que tenga este nivel de mortalidad tan alta. Eso habla, bueno, justamente muchas de las enfermedades emergentes, no todas, pero muchas tienen origen en África y tiene que ver justamente también con otro escenario de avance, depredación ambiental y avance sobre los ambientes naturales, que justamente genera la introducción de este tipo de virus, en este caso, bueno, u otras enfermedades entre la población humana o los animales domésticos. Entonces ya per se, toda la situación epidemiológica en China con la carne de cerdo tiene que ver justamente con otra enfermedad emergente, en este caso la peste porcina africana, que dio este salto de los cerdos salvajes a los domésticos y bueno, tiene estos efectos catastróficos sobre la población. Y digamos, bueno, justamente estamos en una situación inédita a nivel mundial con la pandemia por el nuevo SARS, la pandemia de COVID-19, que está directamente ligada con este tipo de fenómenos, porque justamente es otro tipo de enfermedad emergente. A nivel de la comunidad científica, bueno, se generan debates, digamos, como siempre, ¿no es cierto? Es decir, fuimos muchos los que planteamos frente a estas novedades, bueno, la necesidad, digamos, de realmente contar con la información y poner un freno hasta que se pudieran evaluar las consecuencias que podían tener este tipo de acuerdos. Justamente, digamos, por lo que sabemos que pueden implicar,
pero sobre todo basándonos también en la experiencia, tanto a nivel científico como a nivel territorial, es decir, las propias poblaciones afectadas. Y luego, bueno, por supuesto, dentro de la comunidad científica no es la excepción, hay quienes operan como agentes de las empresas, son los mismos que, digamos, siguen sosteniendo hasta el día de hoy que el problema no es el glifosato, que bueno, el problema es la mala utilización, que el problema no es la soja transgénica, etcétera. Bueno, haciendo, digamos, caso omiso, o más bien sobre la base, digamos, de negar y de que no les importa, digamos, las consecuencias que esto ha tenido sobre la vida de millones de personas, incluyéndolos ellos mismos, porque, digamos, todos consumimos hoy glifosato en diversos alimentos por la catástrofe que se ha generado en este país con los agrotóxicos. Pero bueno, genera sin duda, reaviva, digamos, un debate que siempre está presente entre quienes hacemos ciencia, que tiene que ver, bueno, al servicio de qué intereses está esa labor científica, ¿no es cierto? Es decir, si la vendemos al mejor postor y entonces salimos a hacer de agentes de propaganda de las grandes empresas diciendo que acá no pasa nada, ¿no es cierto? Utilizando los saberes que tenemos justamente para encubrir este tipo de prácticas, o si podemos poner en pie, como bueno, creo yo, y somos muchos y muchas los que lo pensamos, otro tipo de ciencia que esté al servicio de los trabajadores, que esté al servicio de transformar esta realidad, que sea una ciencia crítica, digamos, de los negociados, crítica, de poner, digamos, la vida humana al servicio del negocio, el ambiente al servicio del negocio. Creo que cada vez que, digamos, surge algún tipo de estas noticias, ese debate y esa lucha política al interior de la ciencia se reaviva. Y es interesante porque, bueno, digamos, desde los discursos imperantes siempre se pretende, ¿no es cierto?, hacer creer que la ciencia es neutral, que no tiene posición, que no tiene, digamos, relación con lo político, cuando, bueno, como toda actividad humana, digamos, este sistema está surcada por estos intereses, por estas discusiones, por estas peleas que son las mismas que tenemos todos los trabajadores. Muchas gracias, Lu. Sí, muy interesante incluso esto que comentás por ahí de los debates que se reavivan o que vuelven a salir a la luz, ¿no?, dentro del sector científico. Esto me interesa mucho esto que comentabas con respecto por ahí a lo que es la mercantilización, si se quiere, ¿no?, de la investigación o de los avances científicos o tecnológicos. Y un poco también a raíz de eso preguntarte sobre algo que estos días también, en los últimos días, estuvo muy presente o se hizo muy conocido, el tema de, bueno, con respecto incluso a algo más actual, un poco a la pandemia del coronavirus que está, digamos, avanzando, ¿no?, también en nuestro país con este pico de contagios, que empiezan a aparecer, habremos visto por ahí estos falsos tratamientos, quizás preventivos, nada, un poco también como esto de la mercantilización o de la ciencia en manos de cierto sector del sistema capitalista, incluso de las patronales, de las grandes empresas, cómo impacta, ¿no?, también en este sentido. Sí, o sea, en principio, digamos, hay una dimensión de toda esta pandemia que estamos sufriendo, iba a decir viviendo, pero bueno, sufriendo, porque la sufrimos todos, que tiene que ver digamos, con los orígenes de este virus, ¿no es cierto? Es algo que no está muy presente, salvo, digamos, muy al comienzo y muy tangencialmente, no está presente en el debate público. Es decir, este es un virus que circulaba, es decir, no se sabe con certeza, pero digamos, todos los análisis, los estudios epidemiológicos que se hicieron y genéticos, muestran, digamos, que los virus más similares al que está circulando hoy entre la población humana eran virus que estaban circulando en poblaciones de murciélagos. Esto se lo presentó, bueno, incluso en tono de chiste, ¿no? Muchas veces, bueno, un chino se comió una sopa de murciélagos, se hubiera comido unos fideos, ¿no? ¿No es cierto? Todos esos chistes, digamos, con una connotación bastante xenófoba y racista. Pero digamos, a ver, ojalá fuera eso, ¿no es cierto? Ojalá fuera la ocurrencia de un individuo que, bueno, un día le pareció que era divertido probar otra cosa porque no teníamos ganas de comer fideos de arroz. No se trata de eso, digamos, se trata justamente de procesos como los que hablábamos ahora en relación a la peste porcina africana o a cualquier otra de esas enfermedades emergentes, tiene que ver, digamos, con un avance del ser humano sobre los ecosistemas silvestres y sobre también lo que vos mencionabas en un momento, el comercio de especies exóticas. El comercio justamente de carne de murciélago, en China hay zonas enteras de China donde siempre se comió murciélago, digamos, tradicionalmente, como uno puede ir acá al interior del país, a otra provincia, y bueno, qué sé yo, históricamente se come determinado animal que uno acá en la ciudad, digamos, no le parece, digamos, lo más usual, pero que ahí siempre hubo consumo de ese tipo. Esto siempre ocurría en China. Lo que ocurrió en los últimos, y nunca hubo, digamos, una pandemia mundial por
por SARS. Sin embargo, lo que ocurrió en los últimos años fue una mercantilización de ese consumo de carne de murciélago, digamos, y esto se sirve en grandes restaurantes, se vende en todos los mercados urbanos, incluso como un consumo lujoso, ¿no es cierto? Pasa con muchas especies exóticas. Ese tipo de producción intensiva capitalista es la que genera este tipo de salto de especie, que es el que generó que probablemente se piensa que a través de algún mamífero intermediario, en algún momento se decía que era el pangolín, que es un mamífero de esa zona, hoy no queda todavía claro cuál fue el intermediario, pero está, digamos, la hipótesis más plausible en términos científicos es que efectivamente este virus era un virus que estaba circulando en poblaciones silvestres de murciélagos y que dio el salto de especies justamente por esta explotación, digamos, sin ningún tipo de control y, digamos, con el único objetivo de lucrar sobre ese tipo de especies exóticas. Esto está prácticamente ausente, ¿no es cierto?, de los debates, digamos, ahí se discute cualquier cosa, lo que mencionabas vos recién, ahora me voy a referir a eso, y esto está totalmente ausente, es decir, y mientras pasa esto, seguimos adelante con las actividades como si no ocurriera nada. Ocurre con los desmontes en nuestro país, estábamos en plena cuarentena y se desmontó una superficie similar a la ciudad de Buenos Aires. Entonces hay cuarentena, digamos, para que uno no pueda salir a dar una vuelta a una plaza, pero los que están desmontando el bosque nativo siguen trabajando como si nada. Bueno, a partir de eso se presentó un proyecto de ley desde la bancada del Partido de la Frente Izquierda, Romina del Pla, justamente para frenar, digamos, los desmontes, al menos durante la cuarentena, digo, para tener una noción de cómo, digamos, el lucro capitalista en este sentido sigue sin importar pandemia ni nada. Y bueno, justamente una de las cuestiones que vos mencionabas recién, que realmente son muy peligrosas y que va de la mano también con estos procesos de desinformación de la población, son estas barbaridades que han surgido, que ya vienen desde el comienzo, digamos, desde sectores profundamente reaccionarios, ¿no es cierto? Son los mismos que también están en contra de las vacunas, los mismos que plantean, bueno, que esto fue un invento, digamos, quizás es más tranquilizador, ¿no es cierto?, pensar que fue inventado en un laboratorio que nosotros mismos fuimos y nos metimos en un ciclo de transmisión silvestre. Y bueno, con lo que vimos en los últimos días en relación al dióxido de cloro, que tomó un mayor estado público porque ocurrió en un programa de televisión, pero que viene, digamos, siendo un planteo de la derecha a nivel mundial durante todo este tiempo. En Estados Unidos han muerto muchísimas personas a partir de que Trump recomendara tomar este tipo de sustancias que son, bueno, creo que no está de más revolver a decirlo, son tóxicas, generan daños impresionantes, es como tomarte, digamos, una botella del líquido que usas para limpiar el baño, ¿sí? Tomarte una botella de Cif. No tiene nada que ver, digamos, con el control del virus, son profundamente dañinos para el ser humano, y bueno, naturalmente juegan con la desesperación de la gente, digamos, frente al miedo que provoca esta pandemia y frente al temor a justamente si hay una vacuna, si hay un tratamiento, no poder acceder o no poder acceder ni siquiera a un respirador en un hospital, juegan con esa desesperación y llevan a que se propagandicen estas barbaridades. Bueno, en relación incluso a esto último que comentabas, también un montón de noticias que surgieron en los últimos días con respecto a, bueno, que ya incluso hay muchas que vienen previamente, como vos comentabas, ¿no? De tomar, por ejemplo, ciertos medicamentos o amonio cuaternario, un montón de sustancias que han surgido y gente que ha terminado con cuadros gravísimos, ¿no? Pero incluso esto que mencionabas me ha interesado bastante, que también vimos que en los últimos días empezó por ahí a manifestarse mucho más todo lo que es como cierta carrera, por decirlo así, inmunológica en busca de la vacuna. También esto que mencionabas vos, ¿no? Ligado a la mercantilización o a la comercialización, por decirlo así, nada, en beneficio de ciertos multinacionales, de grandes empresas, ¿no? Para obtener una ganancia económica. Un poco esto, nada, también a raíz de lo que comentabas, para la gente que también está, bueno, viendo ahora el vivo, comentarles que fueron saliendo distintas notas, también incluso en prensa obrera, como mencionábamos al principio. Y esto que comentabas, también con respecto al proyecto presentado por el Partido Obrero, por el Frente de Izquierda, por Romina del Pla, también que lo pueden encontrar en las redes y en la prensa. Bueno, y ya un poquito más acercándonos al final por ahí de este vivo, preguntarte en realidad, hoy por hoy que hay, digamos, se comenta mucho esto de darle importancia
a lo que dicen los científicos y que la ciencia y que, bueno, todos hemos escuchado hablar de gobierno de científicos, ¿no? Como se planteó en un momento. Nada, preguntarte un poco cómo se hace ciencia hoy en Argentina, cómo se investiga, cuáles son las condiciones en las que ustedes trabajan. Bueno, lamentablemente, digamos, todas las que son las loas en los medios de comunicación a quienes hacemos ciencia es parecido a lo que pasa con los trabajadores y trabajadoras de la salud, ¿no es cierto? Muchos aplausos, muchos elogios, pero después, digamos, el bono no se los pagaban, siguen cobrando salarios de miseria y se infectan porque no tienen las condiciones. En el sector científico pasa un poco eso, digamos. Nosotros venimos ahora de una lucha bastante ardua, en la cual, bueno, por suerte, digamos, logramos una gran parte de lo que estábamos pidiendo, porque en el medio de esta pandemia, el 31 de julio, más de 1.500 compañeros y compañeras del sector científico se iban a quedar en la calle, digamos, en plena pandemia. Esto tiene que ver con, bueno, distintas instancias que se caían, becas, etcétera, pero bueno, digamos, en una situación donde nosotros venimos trabajando, yo soy una de los casos, de hecho, venimos trabajando hace 5, 8 años para el CONICET, que es la principal institución de ciencia y tecnología del país, pero también para otras instituciones, universidades nacionales, otros organismos provinciales, SIC, agencia, etcétera. Y todo ese vínculo laboral que tenemos es absolutamente precario, es decir, nosotros trabajamos 8 años sin ningún tipo de derecho laboral, no tenemos aportes jubilatorios, no tenemos aguinaldo. Las pocas cosas que hemos conseguido las conseguimos con la lucha, es decir, no teníamos ni siquiera licencias por maternidad, ahora, digamos, hace unos años las conseguimos, aunque son insuficientes. No tenemos obra social para nuestros hijos, no tenemos licencias por enfermedad, es decir, cada vez que hay un compañero o una compañera con una enfermedad grave tenemos que ir a solicitarla, exigirla, digamos, todo requiere, digamos, instancias de organización y lucha. Digamos, algo por lo cual nosotros venimos luchando desde hace muchísimos años para que se nos reconozca como trabajadores y trabajadoras, porque lo que hacemos es un trabajo. Y digamos, bueno, en esta pandemia nos tocó vivir la cara más extrema de eso, que es que el CONICET y las universidades y otros organismos nos pretendían dejar en la calle, digamos, en medio de la pandemia, cuando las posibilidades de conseguir otra fuente de ingresos eran prácticamente nulas, porque está todo cerrado el sistema educativo, etcétera. Logramos, digamos, en ese contexto una lucha mediante la conformación de una Asamblea Nacional de Becarios y Becarias, que incluyó, digamos, un festival virtual con más de 10.000 personas, cartas abiertas, declaraciones, campañas virtuales, incluso movilizaciones presenciales con distanciamiento. Logramos la continuidad por 3 meses más de esos compañeros que se quedan en la calle, por lo menos en la gran mayoría de los organismos. Pero bueno, sin dudas contrasta con esto que mencionás vos, ¿no? Digamos, el gobierno de científicos y, digamos, en el medio de la pandemia se nos decía, bueno, miren, las becas se terminaron, esto no es un despido. Bueno, claro, el problema es que, digamos, justamente cuando uno tiene un régimen laboral de precariedad para encubrir una relación de dependencia, bueno, la patronal, digamos, te deja en la calle sin que tenga que dar ninguna explicación al respecto. Y bueno, por eso, digamos, seguimos luchando para que nos reconozcan como trabajadores y también, digamos, para un aumento del presupuesto, porque el motivo por el cual se dejaban en la calle estos compañeros y compañeras es que seguimos funcionando con el presupuesto de ajuste del macrismo de 2019, que este gobierno ha prorrogado, no solo en ciencia, en educación, en salud, etcétera. Con lo cual, digamos, nuestras condiciones no han mejorado mucho en los últimos meses y hemos tenido que seguir el camino que seguimos siempre, que es la organización y la lucha contra el ajuste de nuestras condiciones de vida. Hablar, bueno, recordamos incluso para la gente que nos está viendo que Lucía es también miembro de la agrupación Naranja, ¿no? De docentes e investigadores universitarios, y que también habíamos dicho al principio te organizabas con la agrupación de jóvenes científicos precarizados. También de la mano de ellos, por ahí, que esto que mencionabas, ¿no? De las licencias, de la negativa, digamos, a extender las licencias por parte del gobierno, con los casos de personas que estaban con licencia por maternidad, esto puntualmente. ¿Cómo, perdón, de extender las becas, digo, las personas que estaban con licencia por maternidad, ¿cómo fue el tema de la negativa a la extensión de la beca? Es decir, ¿te resolvió esa cuestión? No, bueno, justamente es mi caso, digamos, yo tengo una hija de 5 meses, con lo cual, digamos, estoy, en vez de caerse el 31 de julio, como se le caía al resto de los compañeros, se me caía 3 meses después, digamos, en noviembre. Esto es, digamos, no es una dádiva de la patronal, sino simplemente que, digamos, me corresponden 3 meses más, justamente por haber estado de licencia por maternidad cuando nació mi hija. Y este gobierno es tan miserable que
digamos, primero que la continuidad laboral que nos ha dado no fue ni siquiera una continuidad con todo el salario, sino que nos dieron el 70% del salario, es decir, porque era mucho lo que ganábamos. Este, y bajo la forma de un subsidio, digamos, ¿no? Como para encubrir aún más la relación de dependencia con el CONICET. Y son tan miserables que nos dejaron afuera quienes teníamos licencia por maternidad. Es decir, quienes tenemos licencia por maternidad no podemos solicitar esos 3 meses que van a cobrar todo el resto de nuestros compañeros cuando terminan nuestras licencias, que bueno, obviamente de nuevo, ¿no? No son un regalo, sino un derecho laboral básico. Lo mismo los compañeros que tienen licencia por enfermedad, es decir, si ahora estás cursando un cáncer, bueno, cuando se termina tu licencia te quedas en la calle y no tenés derecho a esos 3 meses. Y en el caso de las licencias por maternidad, y esto digo muy cortito, pero no hace más que profundizar lo que es la discriminación de género dentro del sistema científico, es decir, tras los anuncios de que ponen una presidenta mujer en el CONICET y las feministas en las listas, ¿no? En la cual mucha de la camarilla científica se apoltronó en las listas del Frente de Todos. La realidad dentro del organismo es que nos siguen discriminando a las compañeras y en particular a quienes hemos decidido ser madres. Esto es una constante. Desde esto que doy el ejemplo ahora, que digamos cuánto puede implicar en términos de plata para el gobierno, unos pocos cientos de casos de compañeras por 3 meses, ni siquiera la totalidad del salario, y aún así deciden dejarnos afuera, como por ejemplo que nosotros en medio de nuestras licencias tenemos que presentarnos a las convocatorias, no se nos mueve, digamos, las convocatorias de las cuales dependemos para nuestra continuidad laboral. Entonces estamos en una situación donde parimos y a las 2 semanas tenemos que estar escribiendo un proyecto para poder seguir teniendo trabajo. Esa es la realidad hoy de las mujeres, particularmente de las mujeres que hemos sido madres dentro del sistema científico, y después vemos la hipocresía de las funcionarias que escriben trabajos, publican papers sobre la brecha de género al interior del sistema científico, y este tipo de reclamos concretos que nosotros venimos haciendo desde hace muchísimos años, no se les da una respuesta, y hemos tenido respuestas de todo tipo, realmente cínicas, como si fuéramos, digamos, todos chicos de 15 años que no tenemos familia, digamos, se nos responden cosas como que no podemos reclamar un salario acorde a la canasta familiar porque eso es para gente que tiene una familia, ¿no es cierto? Como si nosotros no tuviéramos hijos, hijas que mantener también. Nada, forma parte del mismo cinismo de siempre de esta patronal. Claro, bueno, terrible esto, muy claro, y a la vez terrible esto último que comentabas por ahí como es tu caso. Bueno, y obviamente retomo esto que decías de la importancia de que puedan seguir llevando adelante estos reclamos. Nada, agradecerte, Lucía, por tu tiempo para esta entrevista, comentarles también que, bueno, va a quedar grabada para quienes quieran volver a verla, incluso para poder compartirla. Invitarlos, ante todo, a las distintas charlas que vamos a estar organizando en memoria del asesinato de León Trotsky, que van a ser el jueves 13 y el viernes 14 esta semana, y también, obviamente, bueno, a poder encontrar las notas en Prensa Obrera, en las redes, y ya el martes que viene a seguir a las 18 horas con este ciclo de entrevistas. Así que nada más por ahora. Bueno, toda la información la pueden encontrar, como decíamos recién, en las cuentas de Prensa Obrera.